Primera Crónicas, capítulo 2. Descendientes de Judá. Vemos que Judá tomó mujer para su hijo probablemente también cananea. Véase Génesis capítulo 38. No sabemos cuáles fueron los pecados de pero Dios lo juzgó y le mandó juicio y le quitó la vida. No es necesario cometer un gran pecado para que Dios nos juzgue y quite la vida. No podemos saber cuándo llega el juicio de Dios. El pecado de su hermano Onán fue porque no quiso dar descendencia a su hermano, es decir, no quiso tener hijos con Tamar, la viuda de su hermano. En esos tiempos era costumbre que el padre buscase esposa o esposos para sus hijos, como también lo hizo Abraham con Isaac. Y era como una ley que si un hombre casado moría sin hijos, su hermano tomase la mujer de su hermano y el primer hijo pasaba a ser descendiente de su hermano y no de él. Onán, aunque tomó a Tamar por mujer, no quiso hacer eso. Ese fue el pecado de Onán, no otro. Compare con Mateo capítulo 22, versículos 23 al 26. 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. 24 diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. 25 hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. 26 de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Acá vemos que en la ley de Moisés también se incorporó esta ley de dejar descendencia al hermano muerto. En su momento explicaremos este pasaje, pero decir dos cosas. Uno, muchas personas leen la Biblia y no la entienden porque no ponen el sentido de lo que leen y se dejan dominar por sus propios pensamientos. 2. Veremos más adelante que en la resurrección seremos diferentes y eso es muy importante entenderlo. Véase Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. Era importante para Dios que el pueblo judío continuara multiplicándose porque tenía para ellos tareas especiales que cumplir. La historia completa de Tamar y Judá nos parece repulsiva e inmoral. Sin embargo, a Tamar se le menciona en la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1. Dios en su amor por nosotros nos extiende su gracia. No importa la magnitud de nuestro pecado, siempre y cuando haya verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Fares fue hijo de Judá y Tamar, el cual es parte de los antepasados de Jesús que se mencionan en Mateo capítulo 1. Podemos ver que obviamente en muchos de los antepasados de Jesús se muestran sus pecados. Esto no debe sorprendernos, ya que todos somos pecadores y no debemos solo fijarnos en los pecados de los demás. Tenemos que aprender de ellos y no imitarlos. Y también ver nuestros propios pecados. De esto también podemos verlo más adelante. Pero Dios siempre buscará y procurará nuestro arrepentimiento. Judá, por ejemplo, aprendió la lección y se arrepintió en cuanto a lo que hizo con José al deshacerse de él y venderlo
como esclavo, ya que después defendió a Benjamín, hermano de José, por amor a él y a su padre. Aprendió a ver el sufrimiento de los demás, ya que Benjamín iba a ser esclavo en Egipto, igual que José su hermano, y nuevamente vería el dolor y sufrimiento de Jacob su padre, ahora por la pérdida de Benjamín. Nosotros también debemos aprender a ver las graves consecuencias de nuestros pecados y arrepentirnos y apartarnos de ellos antes que sea demasiado tarde.